Hola a todos, bienvenidos a mi canal, en el que podrás ver reparaciones de electrónica y electrodomésticos pequeños y máquinas de bricolaje, reparaciones de automóvil, que tocaremos casi de todo. También tocaremos el escalete, con modificaciones de coches e inventos, modding informático y montaje de equipos, y muchas más cosas. Vamos a ver qué hacemos hoy. Ahora toca reparar una Thermomix a la que se le ha quemado la base. Se trata del modelo TM31. Se colocó sobre un fuego del vitro que aún estaba caliente, y desde entonces la báscula no funciona bien. Afortunadamente no afectó a nada más. Aconsejo comprar los recambios originales, pues sus recambios no son caros, y seguramente los encontraréis más caros en Amazon o eBay. Como ya he recibido el recambio, vamos a proceder a cambiarlo. Viendo la pieza parece que no será muy sencillo. Para esta labor solo necesitamos un destornillador Torx del número 20 y unos 10 centímetros de largo, y un destornillador plano o algo para hacer palanca. Empezamos quitando los tornillos que tienen la parte inferior. Son 7 tornillos en total. Pueden estar bastante pegados, debido a las altas temperaturas y a las grasas de la cocina. Cuando hemos quitado los tornillos levantamos la carcasa blanca y tenemos todo el interior al descubierto. Vamos a desmontarlo todo. No debemos olvidarnos de ir limpiando bien todas las piezas que vamos quitando. Aunque parezca mentira, aquí dentro se acumula mucha suciedad y grasa, lo que puede llevar a futuras averías. Empezamos desmontando la botonera. Lo primero es quitar el selector de velocidad. Está a presión, así que usaremos un destornillador plano para hacer palanca y sacarlo. Una vez quitado el selector podemos sacar la botonera, que sale sin esfuerzo hacia arriba. No debemos olvidar la botonera interior. Esto se pone más interesante. Estos 3 conectores iguales son de los sensores del peso. Aconsejo marcarlos para no equivocarnos después. Quitamos los conectores que tenemos arriba de la placa y ya podemos sacar la placa. Para sacarla tenemos que hacer presión sobre las pestañas que tenemos en los 4 tubitos de plástico. Le apretamos y tiramos un poco hacia afuera. Así las vamos liberando. Sacada la placa vamos al siguiente paso. Quitamos el muelle y la rueda del selector, con su palito de seguridad. Le he quitado un tornillo de uno de los sensores de la báscula, pero después lo sacaremos. Vamos a quitar ahora los laterales, que están sujetos a presión por 3 pestañas que tiene por debajo. Una vez liberada la tapa sale hacia arriba. El otro lateral se queda igual, pero debemos tener más cuidado, pues tiene la placa controladora. Quitamos los conectores y sacamos hacia arriba también, ya queda menos. Ya le toca el turno a los sensores de peso. Cada sensor lleva un tornillo y va sujeto a la pata de goma que sobresale por debajo. La pieza sale a presión de abajo hacia arriba. La sacaremos con cuidado, no queremos que se rompa la goma. Y ahora quito el cable de su guía. Lo mejor es limpiar ahora la pieza, la tenemos en la mano y la podemos limpiar más a fondo.
Para no equivocarnos al montar, vamos a ir poniendo la pieza que hemos quitado. Para colocarla nos ayudaremos del destornillador para pasar la goma a su sitio, con cuidado para no clavar el destornillador en la goma. Si está muy dura, usaremos un poco de jabón. Esta misma operación la tenemos que hacer 3 veces, una por cada sensor. Después del turno de los sensores vamos a sacar el motor. Lo miro y llego a la conclusión de que no está atornillado, solo colocado a presión con sus tacos de goma. Así que al girarlo prácticamente cae por su propio peso. Terminado el desmontaje, ahora toca limpiar lo que quede sucio y montar todo de nuevo, recordando de nuevo la necesidad de colocarlo tal cual estaba. El motor es otra pieza que se ensucia mucho, aunque esté protegido por fuera, siempre cae algún resto de comida o de líquido en su interior. Como podéis ver, el motor entra por su propio peso, lo ajustamos cuando esté bien centrado y listo. Del montaje poco más puedo hablar, solo se requiere mucha limpieza antes de montar y no equivocarnos al colocar terminales ni nada. Debo decir que hay que tener mucho cuidado al manipular placas electrónicas aunque estén desenchufadas, pues algunos componentes guardan la electricidad y nos podemos llevar una descarga al manipularlos.
En la placa podemos ver cómo los conectores de los sensores están numerados, pero no lo están en los terminales, por eso los tenemos que marcar nosotros. Como podéis ver, no es muy complicado de hacer, solo es muy entretenido. Debemos asegurarnos de que todo quede tal cual estaba, pues esta máquina alcanza grandes revoluciones y suele vibrar bastante. Cuando ya tenemos todo montado, vamos a probar que la báscula funcione correctamente. Para eso usamos otra báscula y echamos agua. Con 100 gramos bastará. Si la Thermomix marca lo mismo, es que está todo correcto. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, dale a la campanita para mantenerte al día de los vídeos que subo y comparte. Nos vemos en el próximo vídeo con más reparaciones y cosas varias.